Adorar al Señor con la siguiente canción. Con sus palmas allí donde están. Me llenas con un gozo nuevo, una pasión dentro de mí. Tu espíritu me está llevando a cantar y a vivir para ti.
Pero muy buenas noches a todos. Todos sean bienvenidos a este programa de estudio bíblico de los miércoles. Mi nombre es el pastor José Jiménez. Qué alegría poder estar de nuevo delante de su dispositivo y bendigo a todo aquel que está al otro lado de esta pantalla para escuchar esta palabra. Bienvenidos mis amados hermanos, qué bueno. Bien, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en esta tarde el Señor sea obrando de una manera milagrosa, que podamos aprender su palabra, que podamos, digamos, disfrutar esa palabra como Él quiere que la disfrutemos. Amén. Gloria al Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Padre, muchas gracias en esta hora, Señor, por tu amor, por tu gracia, Señor, porque en este día, Señor, podemos colocar en tus manos cualquier dificultad, Señor, y estar seguros, Señor, de que tú nos respondes. Dile, Padre, muchas gracias por tu amor. Dile gracias porque eres extraordinario, eres bueno, eres maravilloso, Señor. No hay otro como tú. Y por eso en esta tarde, Señor, estamos aquí delante de ti. Dile, Padre, en el nombre de Cristo, colocamos esta palabra en tus manos, Señor. Queremos aprender más de ti, Señor. Queremos conocerte tal cual como tú eres, Señor, y que tú seas trayendo a nuestra vida revelación, que tú seas trayendo a nuestro corazón iluminación acerca de cómo hacer tu voluntad. Padre, gracias, gracias, Señor. Padre, quitamos todo distractivo en esta hora para que podamos aprender tu palabra, Señor, y que sea clara, Señor, que seas tú revelándola, Señor, que seas a través de tu Espíritu Santo trayendo impartición, Señor, como debe ser. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hace ya la semana pasada empezamos a hacer un estudio acerca de la oración y hemos intitulado esta enseñanza El gozo de la oración, porque realmente debe ser así. Debe haber un gozo, debe haber una alegría, el experimentar pues, la presencia del Señor y algo que he aprendido mucho en este tiempo, mis amados hermanos, es que si no oramos, no estamos expresando nuestra fe. La mayor expresión de fe está en la oración, el querer hacerlo, no hacerlo por obligación, no hacerlo como una última alternativa ante una situación, sino ser personas de oración en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a ir al Salmo 91. Lo voy a invitar allí, que abra su Biblia en el Salmo 91. Vamos a leer allí. Es un salmo muy conocido por todos nosotros y quiero hacer un énfasis específico en el versículo 15. Salmo 91, versículo 15, y vamos a mirar un poquito este salmo para entender un poco el tema de hoy acerca de la oración. Amén. Dice el versículo 15, dice, y me invocará y yo le responderé. Y dice, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Amén. Vamos a volver a repetirlo para entenderlo mejor. Vuelvamos a decir, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Amén. Bueno, es una muy buena palabra, es tremenda. Está diciéndonos el Señor que Él responderá a nuestra oración, porque Él está diciendo, tú me invocarás, yo te responderé. Estaré contigo en tu angustia, lo está diciendo de esa manera, y te libraré y te glorificaré. Eso es lo que está diciendo este pasaje del Salmo 91:15. Bueno, yo sé que usted está muy expectante porque yo sé que todos queremos que cuando oremos el Señor conteste nuestras oraciones. Vamos a hablar algunos secretos acerca de cómo poder hacer eso. Entonces vamos a mirar que el Salmo 91 precisamente nos habla acerca de unos requerimientos para que Él pueda escuchar nuestra oración. Si volvemos al versículo 1, vamos a ver que hay unos condicionales. Hay unos condicionales para que Dios pueda responder a nuestra oración y ese versículo 15 se haga una realidad en nuestra vida. Notemos el versículo 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted ve, simplemente está diciendo, si tú habitas, si hay alguien que quiera habitar bajo el abrigo del Altísimo, entonces esa persona morará bajo la sombra del Omnipotente.
Ahora vaya conmigo al versículo 4 y miremos otro. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Si usted nota esos dos pasajes, está hablando de un lugar. El que habita al abrigo del Altísimo está hablando de un lugar, ¿cierto? Es un sitio, es un lugar que está describiendo el salmista. Y luego está diciendo el versículo 4, y debajo de sus alas estarás seguro. Está hablando de un lugar, mis amados hermanos. Y ese lugar está diciéndonos que es estar en el mismo lugar secreto, en la misma presencia del Señor. El Señor nos está invitando a que estemos en su presencia. Y dice luego el versículo 9, dice, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza. Entonces fíjense que hay un condicional. Número 1, vamos a colocar siempre y cuando nosotros habitemos bajo su abrigo. Mientras siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a estar bajo sus alas. Siempre y cuando, según el versículo 9, que hayamos puesto al Señor como nuestra esperanza, al Altísimo por nuestra habitación, según el versículo 9. Saltemos al versículo 14, dice, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré, te pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y ahí sí, vamos a ver que el resultado va a ser el versículo 15 que dice, me invocará y yo te responderé. Contigo estaré en la angustia, te libraré y te glorificaré. Y el 16 dice, te saciaré de larga vida y te mostraré ¿qué? Mi salvación. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esto, acerca de la importancia de hacer una oración efectiva, acerca de hacer oraciones que tengan respuesta de parte de Dios y vamos a mirar eso. Entonces, déjeme decirle algo. La oración es una de las más grandes oportunidades, es uno de los más grandes privilegios y podríamos decir que es uno de los más grandes ministerios que hay a disposición de todos los cristianos. Amén, lo vuelvo a repetir, la oración es una de las más grandes oportunidades, uno de los más grandes privilegios y uno de los más grandes ministerios que cualquier cristiano tiene a su alcance. Amén. Ahora, recordemos que Dios no solo nos da la bienvenida cuando oramos. Recuerden la vez pasada que hablamos de cerca del hijo pródigo, que cuando él dejó de lado toda su antigua manera de vivir y dijo, Señor, voy a volver a mi casa de mi padre, voy a ser como uno de sus jornaleros. Y cuando él venía en camino vamos a encontrar que la actitud del padre fue de alegría, que lo besó, que le dio un abrigo, que le dio un anillo. Bueno, lo puso en una posición de privilegio. Eso es lo que sucede cuando vamos a la oración. Entonces, puede ser que hayamos cometido errores, pero cuando tú vas a la oración, ten por seguro que el Señor no te va a reprochar de ninguna manera. Amén. Entonces, Dios nos da la bienvenida cuando tú tienes en tu corazón el deseo ferviente de orar. Volvemos a recapitular lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. De hecho, de otra manera, el que quiera habitar al abrigo del Altísimo, el que quiera habitar debajo de las alas de Él, el que ponga en Señor su esperanza y al Altísimo por su habitación, el que ponga a Dios por su amor, entonces tú le invocarás y Él te responderá. Amén. Entonces, si se dan cuenta, hay una connotación acá. No solamente Dios nos da la bienvenida cuando tú quieras orar. No solamente eso, sino que en realidad Él espera que tú ores. O sea, vamos a ver que no solamente Él se pone alegre porque tú ores, sino que Él espera que eso sea algo práctico en nuestra vida, que sea una forma de vivir. Por eso vamos a hablar yo quiero hablar por lo menos en lo sucesivo, a partir de hoy, vamos a hablar de 8 condiciones que la Escritura nos da para acercarnos a Dios. Vamos a hablar de 8 condiciones que Dios nos da para acercarnos a Dios de una manera tal que logremos respuestas adecuadas. Vamos a ver que estas condiciones vienen a ser el primer paso para que nuestras oraciones sean respondidas. Amén. Ahora, yo le hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes desean tener oraciones respondidas? Amén. Así que anote, si está tomando nota, esto es muy importante. Y lo felicito. Entonces, la primera condición, voy a hablar acerca de esta condición, es acércate a Dios con sumisión
reverente. Vuelvo y te lo repito. Acércate a Dios con sumisión reverente, reverente. Gloria al Señor. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos acerca de Hebreos 5:7? Vamos a volver a abrir allí la Biblia en Hebreos, en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 5, versículo 7, y vamos a leer nuevamente este texto que hace 8 días habíamos hablado, pero hablamos solo una parte, no hablamos la segunda parte. Entonces vamos a ver Hebreos 5:7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, eso lo vimos hace 8 días, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído, vean, pongan atención a esto, fue oído a causa de su temor reverente. Amén, gloria al Señor. Vamos a poner atención a esto. Vuelvo y repito la palabra, dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando Él tuvo el ministerio terrenal aquí en la tierra, ofreciendo, ¿qué hacía Jesús cuando estuvo en su ministerio acá de 3 años y medio? Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Pero la parte segunda es importante. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Voy a leerlo en la versión lenguaje actual para que lo entendamos un poco más. Dice, cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Vamos a hablar acerca de este tema que es importantísimo. Ya estudiamos la primera parte de este versículo cuando Jesús fue nuestro ejemplo de lo que es un sacerdote. Y eso lo vimos hace 8 días. Y que durante su vida terrenal ofreció oraciones y peticiones al Padre. Pero al final de este versículo nos dice algo más que es importante también. Él nos dice que Jesús, escuche esto, Jesús fue oído por causa de su sumisión reverente o temor reverente. Y déjame decirte, esta es la primera condición que debemos cumplir para acercarnos a Dios. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿qué es ese temor reverente? ¿A qué se refiere cuando la Biblia dice sumisión reverente o reverente sumisión? Entonces vamos a mirar allá Mateo 26:39 y vamos a leer qué es lo que se refería el Señor cuando estaba diciendo esto de sumisión reverente. Mateo 26:39 y 42. Mateo 26:39 y 42, que dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso lo dice el versículo 39. Ahora voltemos al 42, dice, y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Vamos a ver, ¿a qué se refería el Señor? ¿A qué se refiere la frase sumisión reverente? Ahora, la sumisión reverente consiste, por tanto, en que cuando nos acercamos en oración al Señor, nosotros le decimos al Señor, Señor, no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es sumisión reverente? Sumisión reverente es decirle, Señor, no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, mis amados hermanos, sumisión reverente significa que cuando nosotros estamos delante del Señor en oración, estamos dispuestos a renunciar a nuestra propia voluntad y acoger la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es sumisión reverente? Vuelvo y te lo repito. Renunciar a mi propia voluntad para acoger la voluntad de Dios. Eso es sumisión reverente. Por eso cuando leímos allí atrás
Hebreos capítulo 7, capítulo 5, 7, lo leímos que decía, y como Cristo fue siempre obediente, Dios contestó su oración. O como lo dice la Reina Valera 60, Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es ese temor reverente? Que Jesús dijo, Señor, no, yo no quiero hacer mi voluntad, sino quiero hacer tu voluntad. Ahora, Jesús nos dejó una clara enseñanza de esto en la oración que llamamos el Padre Nuestro. ¿Recuerda usted esa oración modelo que el Señor nos enseñó o que le enseñó a sus discípulos y que incluyen el mismo principio? Ponga atención a esto. Vaya ahora a su Biblia en Mateo 6, 9. Mateo capítulo 6, versículo 9. Y aquí vamos a encontrar el pasaje que nos muestra la oración modelo. Mateo 6, 9 y vamos a leer hasta el versículo 10. ¿Qué dice? Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo es que el Señor nos dijo que oráramos? Dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ahora ponga atención que dice allí, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, pongan atención a esto. El principio que el Señor nos está enseñando acá es el siguiente. Está diciendo en otras palabras, si tu voluntad y la mía concuerdan, cuando usted está orando allá, cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, literalmente está diciéndole, Señor, si tu voluntad y la mía concuerdan, está bien. Pero si no concuerdan, Señor, renuncio a mi voluntad para que se haga la tuya. ¿Aló? Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando Jesús? Por eso vamos a encontrar que en varios pasajes de la Biblia Jesús enseñó que Él no vino a hacer su propia voluntad, sino vino a hacer la voluntad de aquel que lo envió. Amén. Gloria al Señor. Entonces, fíjense, cuando dos voluntades se están en conflicto, es la voluntad de Dios la que se le debe permitir el libre curso de acción. Cuando hay dos voluntades que están en conflicto, por ejemplo, tú quieres pedirle algo al Señor, pero en medio de la oración el Señor te muestra que eso no está de acuerdo a su voluntad, entonces tú tienes que renunciar a tu propia voluntad y permitir que Dios haga la suya. Amén. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Este requerimiento trata con un aspecto que conocemos como la vieja naturaleza. ¿Recuerda usted? Su viejo hombre, su vieja mujer, su vieja naturaleza. Está hablando, eso es lo que Pablo decía en la carta a los Efesios, ¿cierto? Cuando lo explicó de esta manera. Hablamos la Biblia en Efesios 4:22, mis amados hermanos. La carta a los Efesios 4:22. Y vamos a mirar allá hasta el versículo 24. ¿Qué dice la Biblia? En cuanto a la pasada manera de vivir, que está hablando vieja naturaleza, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios de la justicia y santidad de la verdad. Pongamos atención a este pasaje de Efesios 4, 22 al 24. Fíjense que Pablo lo que está diciendo y se lo está escribiendo a una iglesia cristiana, porque los Efesios era una iglesia que estaba precisamente en una ciudad que se llamaba Éfeso. Entonces allí en Éfeso, que está en Asia, ella había gente creyente como nosotros. O sea, para este tiempo ya Cristo había resucitado, Cristo ya había sido glorificado, está sentado a la derecha del Padre como es hoy. Ya el Espíritu Santo había venido a la tierra tal cual como es hoy, de tal manera que ahora vemos acá que Pablo está diciéndole a los cristianos de Éfeso que tenían que renunciar a una antigua manera de vivir. Por eso Pablo está diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tienen que hacer ustedes? Despójense de ese viejo hombre. En otras palabras está diciendo, ese viejo hombre es un sistema de creencias, es una manera de pensar que está viciada conforme a deseos engañosos. Quiere decir que una vieja naturaleza siempre nos va a llevar
a ser orgullosos, a ser egoístas, a pedir al Señor conforme a nuestra carnalidad, pero no desconociendo absolutamente el propósito de Dios para nuestra vida. Y Pablo luego termina diciendo, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Gloria al Señor. Dicho de otra manera, lo que está diciendo Pablo es que primero tenemos que silenciar nuestra antigua naturaleza. Tenemos que callarla. Y eso es algo que nosotros mismos tenemos que hacer. Dios no lo va a hacer por nosotros, hermanos. Mi hermana, mi hermano, Dios no va a hacer eso. Quien tiene que hacer esa tarea somos nosotros mismos. Tenemos que acallar esa vieja naturaleza que está viciada, ¿cierto? Con orgullo. Dios no lo va a hacer por nosotros. Ahora, cuando tú le dices a Dios, cuando yo le digo a Dios, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, realmente en ese momento es cuando estamos silenciando a nuestro viejo hombre. Estamos silenciando a nuestra vieja naturaleza. Entonces, es bueno cuando usted vaya a orar, le diga, Señor, primero adórelo por lo que Él es. Primero acérquese según el modelo de la oración de Mateo capítulo 6 y dígale, Señor, Padre nuestro que estás en el cielo. Dígale, Padre, qué bueno que tú eres. Padre, tú eres excelso, tú eres maravilloso. No hay otro como tú. Exáltelo, adórelo. Dígale cuán grande es Él. Dígale, maravilloso eres tú. No hay otro Dios, Señor, como tú. Definitivamente eres el único Dios. Exáltelo. Pero luego dígale, aprenda a decir esto, Señor, yo no vengo a torcerte el brazo, yo no vengo a hacer mi voluntad, yo quiero que tú me reveles qué es lo que tú quieres que yo haga. Y en cualquier petición que usted haga, usted siempre tiene que decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en esta situación? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Por eso, mi amado hermano, cuando usted le está diciendo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, realmente en ese momento es que estás silenciando a tu vieja naturaleza. Es en ese momento que empezamos a silenciar al viejo hombre y cuando le decimos hágase tu voluntad, porque vamos a ver dos tiempos, la primera parte es no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Ahí silencias el viejo hombre. Pero cuando tú le dices Señor hágase tu voluntad, te estás vistiendo de tu nueva naturaleza. Te estás vistiendo de tu nuevo hombre. Amén, hermanos, gloria al Señor. Ahora, si Dios fuera a responder todas las oraciones del viejo yo, de la vieja naturaleza, en cada uno de nosotros, yo te podría decir esto, el universo estaría en completo caos. ¿Sí entendió esto? Realmente cuando nosotros debemos acercarnos a Dios, no debemos buscar nuestra propia voluntad, tenemos que buscar la voluntad del Señor. Por ejemplo, permítame voy a ponerle un ejemplo. Imaginémonos por un momento que en la escuela dominical los niños tienen programado para el próximo domingo hacer un asado y quieren ir a jugar al Parque Timisa. Está planeado, como ya se acerca agosto, ir a elevar cometa, ir a correr, jugar fútbol, hacer algunas dinámicas y de pronto todos los niños están supremamente emocionados con ese día. Y ellos en medio de su inocencia, ellos empiezan a orar, Señor, te pedimos que no llueva. Te pedimos que no llueva, que ese día haga un sol radiante. Queremos disfrutar el día a plenitud. Amén. Pero imagínese que a ese mismo lugar, en esa misma hora, hay un campesino que hace mucho tiempo no tiene lluvia sobre su cosecha. Y él está orando todo lo contrario. Está diciendo, Señor, permite que llueva ese día. Pregunto, ¿a quién le contestará el Señor? Si tú te das cuenta, ahí estamos viendo que ahí están involucrados dos puntos de vista y aquí lo que no importa es el punto de vista cada uno en particular, sino es lo que Dios quiere. Entonces, pongamos el ejemplo de dos naciones que están en guerra. Supongamos que hay dos naciones, la nación A entró en guerra con la nación B y en ambas naciones hay gente cristiana. Pero imaginemos que por un momento que en cada nación, cada cristiano en cada nación está diciendo, Señor, permite que nuestra nación gane la guerra. ¿A quién le hace caso Dios? O como lo vemos particularmente
en el mundo que digamos que hay mucha gente que ora para que su equipo de fútbol gane el campeonato y lucha contra otros cristianos que están contra el otro equipo también pidiendo que su equipo campeone. ¿A quién le hace caso Dios? Entonces, si te das cuenta que nosotros cuando nos acercamos a Dios tenemos que ir dispuestos a morir a nuestro orgullo, tenemos que morir a nuestros deseos. Muchas veces nuestros deseos parecen buenos, pero no son necesariamente no son buenos. Ahora, ponte cuidado de esto. Dios no está comprometido a someterse a la voluntad de los hombres. Él promete responder a las oraciones del nuevo hombre, de la nueva naturaleza. La nueva naturaleza dice, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Hágase tu voluntad, esa es la nueva naturaleza. Pero Él nunca, nunca promete alimentar la rebeldía del viejo hombre, la rebeldía del viejo individuo, que sigue firme en el propósito de hacer su propia voluntad. En consecuencia, mis amados hermanos, al orar por algo, preguntémonos primero, ¿estoy orando porque esto yo lo quiero o porque lo quiere Dios? Porque recuérdate algo aquí, algo que ha pasado en el último tiempo, sobre todo en estos últimos años, que es un cáncer que ha llegado a muchas congregaciones, es el cáncer del antropocentrismo. ¿Y qué es el antropocentrismo? La palabra antropo significa hombre y centrismo centrado en el hombre. Quiere decir que los mensajes regularmente, muchas veces que podríamos hacer como pastores, están más dirigidos a levantar el orgullo, a levantar el ánimo, a levantar la autoestima del ser humano, pero no necesariamente siempre debe ser así. Aquí el Señor no vino a ser el sirviente nuestro. Nosotros cuando nos convertimos estamos acá dispuestos a hacer la voluntad del que nos salvó. Amén, ¿está de acuerdo conmigo? Así que cuando tú ores para satisfacer tu propia voluntad, la voluntad de Dios realmente no va a suceder sobre tu vida. Entonces, mientras nosotros perseveremos orando, Señor, yo quiero abrir un negocio, estoy porfiado, quiero abrir un negocio, quiero abrir esto, quiero hacer aquello, quiero viajar al mundo, quiero dar la vuelta al mundo. Entonces, si tú no estás dispuesto, si estás allá, Señor, el Señor tal vez no quiere que lo hagas, porque Él tiene un mejor plan para ti. Ahora, permítame sugerirle que mantenga 3 cosas en mente cuando piense en renunciar a su propia voluntad y acoger la de Dios. 3 cosas que usted y yo tenemos que tener en mente cuando usted va a acercarse a Dios en oración. La primera es que Dios te ama a ti más de lo que tú te amas a ti mismo. ¿Cuál es la primera? Cuando tú te acerques a Dios a orar, recuerda que Dios te ama a ti más de lo que tú te amas a ti mismo. Increíble, gloria al Señor. La segunda es también importante y es que Dios te entiende mejor de lo que tú mismo te puedes entender. Dios te entiende mejor de lo que tú te puedes entender. Y en tercer lugar, mi amado hermano y mi amada hermana, Dios desea solamente lo mejor para ti. Dios desea lo mejor para ti. Cuando realmente tú te sometes a la voluntad de Dios, vas a descubrir lo que la Biblia dice, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Tienes que renovar tu mente. Tienes que dejar de pedir para ti, como una vez hablando con otro ministro, decía que habían personas que de la iglesia tradicional le decían que le oraban a Dios para que les diera puntería para matar a aquel vecino que les desagradaba. Sonaba como bastante absurdo que una persona está pidiéndole puntería, o aquel que dice, le dice a Dios, dame sabiduría para poder robar un apartamento o para poder atracar. Usted sabe que eso no está en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está alimentando su orgullo y está haciéndole mal a otra persona. Entonces, por eso usted tiene que entender estos 3 principios. Dios lo quiere a usted más de lo que usted mismo se quiere. Dios quiere lo mejor para usted de lo que usted mismo entiende, ¿cierto? Y Él entiende mucho más su necesidad que usted mismo. Y en tercer lugar,
Dios desea lo mejor para usted, mucho más de lo que usted puede desear para usted mismo. O sea que muchas veces vamos a encontrar un contraste acá, que estamos pidiendo para algo Dios por algo, pero Dios sabe que eso no te conviene y que lo que Él tiene para ti es mucho mejor de lo que tú estás pidiendo. Por eso la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora vaya conmigo al libro de los Efesios capítulo 3 versículo 20, hermano. Libro de los Efesios capítulo 3 versículo 20. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Escritura: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Pero note el versículo 20. Quiero que hagan énfasis. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si usted está entendiendo este versículo, está diciendo, hay mucha gente que pide una cosa, pero Dios es más poderoso para superar eso que tú estás pidiendo. Él es mucho más abundante de lo que tú pides o entiendes. Y aquí vemos algo, que la capacidad de Dios para responder a nuestras oraciones es súper abundante y va más allá de lo que podemos pedir o imaginar. Quizá usted se pregunte, hermano José Antonio, ¿cómo es posible? ¿Qué podría superar lo que yo puedo pedir o razonar? La respuesta es, mi amado hermano, mi amada hermana, es que cualquier cosa que Dios quiera hacer por ti supera cualquier cosa que tú desees. Cualquier cosa que Dios quiera hacer por ti supera cualquier cosa que tú pidas o razones. Lo que Dios desea es mucho más grande. Lo que Dios desea es mucho más elevado y muchísimo mejor que cualquier cosa que tú o yo podamos imaginar o pensar con nuestra limitada inteligencia. En la medida que lo limitamos a Él, escuche, con nuestros caprichos, con nuestro orgullo, con nuestra altivez, para que haga solamente lo que yo quiero, lo que queremos, nos perdemos de lo que Dios quiere realmente hacer con nuestra vida. Y ahí recordaremos lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 3:20. Él es mucho más poderoso, Él es mucho más abundante. Así que tenemos que estar en sintonía con el Señor. En resumen, mis amados hermanos, para recibir lo mejor de Dios cuando oramos, tenemos que acudir a Él de la manera que Jesús lo hizo delante de su Padre, con sumisión reverente. Tenemos que decirle así, algo así: Señor, no como yo quiero, sino como tú, Señor, quieres. No estoy orando, sí, para ser sanado solamente porque es mi deseo. Estoy orando para ser sanado porque también es tu deseo. Amén. Ahora, cuando usted ora con sumisión reverente por la voluntad de Dios, usted se va a elevar mucho más cerca de sí, de Él, que si se tratara de imponer su propia voluntad. Entonces vamos a encontrar que a veces muchas oraciones quedan inconclusas. Muchas oraciones no son respondidas porque muchas veces no oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios, mi amado hermano? La encontramos aquí en la Escritura. Y es obvio decir, mis amados hermanos, que hay cosas que ya están escritas en la Biblia que no es necesario que tú ores si es la voluntad o no de Dios para tu vida. Si la Biblia te está diciendo, a ti que debes mantenerte fiel a tu esposa, que tú no debes ser una persona, adúltera, pues tú tienes que orar: Señor, será la voluntad tuya que yo tenga una segunda esposa. No, porque la Biblia ya lo dice. Entonces, hay cosas en la Biblia que ya están escritas que no es necesario decirle al Señor si es o no la voluntad de Él para que las hagamos. Sencillamente tenemos que obedecerlas. Pero hay cosas, por ejemplo, como el pedir una casa. El pedir una casa: Señor, ¿dónde vamos a comprar un apartamento, una casa? Ahí sí entra en acción el pedir la voluntad del Señor, que el Señor nos direccione hacia dónde. El cuando te vas a casar o te vas a ennoviar con una persona, la Biblia no dice mucho de eso, pero sí dice que esa persona tiene que tener temor de Dios, que debe ser una persona que ame a Cristo para que no te unas a esa persona en yugo desigual.
Podemos decir, Señor, ¿se da la voluntad comprarme un carro en este tiempo, o comprarme un vehículo, o hacer una inversión en algo? Entonces, en ese ámbito de ideas tú tienes que decirle, Señor, muéstrame que sea tu voluntad y no la mía. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en la actitud de gracias al Señor. Padre, yo quiero darte muchas gracias en esta noche. Gracias, Señor, por cada hermano que hoy, Padre, hoy está allí delante de esta pantalla, Señor. Y Padre, no queremos orar conforme a nuestra propia voluntad, queremos orar es conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Rey de Gloria. En esta noche, Señor, te queremos bendecir. Y Padre, vamos a evaluar cada oración que hemos elevado a ti, Señor, porque no queremos hacer cosas que vayan en contra de tu voluntad. Entendemos claramente que tú has comprado nuestras vidas con tu sangre. Entendemos claramente que somos nuevas criaturas y que lo mejor está por venir. Gracias por cada hermano, por cada hermana que en este día ha dispuesto su corazón para estar delante de este momento. Y Padre, vamos a orar de acuerdo a lo que tú quieras y no lo que nosotros queramos. Muéstranos a través de la palabra. Muéstranos a través de predicaciones, muéstranos a través del mover tuyo en este tiempo, qué es la voluntad tuya y qué no es la voluntad tuya en decisiones que hayamos de tomar. Gracias, Padre eterno, bendigo este pueblo hermoso en el nombre de Cristo y pido para él sanidad, pido para él revelación, pido para este pueblo iluminación que pueda tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad. Muchas gracias, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Espero que haya sido bendecido. Entonces vamos a orar con base en esta petición. Recuerde usted lo que enseñamos hace 8 días. Hace 8 días aprendimos que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros desde el trono de gracia. Y que nosotros somos también sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que ya teniendo este principio y más este principio que no hacemos nuestra voluntad sino la voluntad del Señor, ya creo que tenemos un buen motivo para dar gracias a Dios. Bueno, mis amados, recordemos que mañana jueves no hay oración, mis amados hermanos. Mañana jueves los líderes, los servidores de nuestra iglesia, vamos a conectarnos, así que hoy, el transcurso de mañana en la mañana, por favor, usted ya sabe que si tiene ministerio tiene que buscar cómo conectarse. Entonces mañana nos conectamos a las 7 de la noche, entonces por tanto, mañana jueves no hay oración. Amén. Gloria a Dios. Y el sábado tenemos reunión de jóvenes a nivel local, a nivel de iglesia. Por favor, jovencitos, conéctense, no se pierdan. Para nosotros es muy triste saber que estamos tratando de llegar a ustedes a través de este medio y que no hacemos el deber ni siquiera de conectarlos. Entonces, no hay disculpas, mis amados, los amamos mucho. Y entonces queremos saber de ustedes, queremos saber que se están alimentando correctamente. Y el Ministerio de Jóvenes está haciendo un esfuerzo tremendo para darle una muy buena palabra. Así que usted es el beneficiado, no se pierda, no se desconecte. Los amamos entrañablemente y les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes. No se pierda también el domingo nuestro servicio dominical, recuerde, y también nuestro Igle 15 casa. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Que pasen muy buena noche. Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar los ojitos y van a repetir después de mí. ¿Listo? Papito Dios, te damos gracias por este día, porque tú nos bendeciste, nos cuidaste, nos protegiste. Te quiero con todo mi corazón